Bueno, hemos venido hablando en las últimas semanas sobre la extorsión que parece estarse apoderando de una parte del mercado legal del país. Lo hemos visto aparecer en el caso de Chilpancingo con la producción y venta de pollo. Lo vimos también recientemente aparecer en San Cristóbal de las Casas con sujetos armados que pues trataron de imponer su ley en un mercado público, en fin, apareciendo por diferentes partes de la República la extorsión. En Celaya, con las tortillerías, hay muchos lugares de la República donde esto está ocurriendo y vamos a hablar al respecto con Francisco Rivas, quien es director del Observatorio Nacional Ciudadano. ¿Cómo estás, Francisco? Un gusto tenerte en el programa. ¿Qué tal, Pascal? Un gusto saludarte a ti, saludar a tu auditorio. Muy buenos días. Bueno, pues este problema, incluso el propio presidente Andrés Manuel López Obrador lo ha reconocido como algo que está incrementándose en diferentes partes del país. ¿Cuál es el diagnóstico que hacen ustedes? Pues mira, lo primero que hay que decir es que la extorsión es el delito con la cifra negra más grande que tenemos. Según lo que podemos entender entre la diferencia que nos arrojan las encuestas de victimización con los datos oficiales, apenas 1 de cada 100 extorsiones son las que se denuncian. A partir de ahí tenemos, cuando hablamos de extorsión, estamos hablando una parte de los engaños telefónicos, pero la otra parte tiene que ver con el derecho de piso u otras formas, como es precisamente el control de los mercados lícitos. Nosotros en el observatorio, en particular en el área de atención a víctimas, tenemos detectado aproximadamente 500 municipios del país que sufren de alguna forma de control precisamente, o porque se les impide la producción y la siembra a ciertos agricultores, porque se prohíbe la distribución de ciertos productos en ciertas zonas, o porque una vez que tenemos el producto ya en los municipios, solo lo puede vender un determinado actor, de tal suerte que se generan auténticos monopolios locales que encarecen el producto de manera significativa, porque al final pues un empresario ese costo se lo transfiere al consumidor y encontramos precisamente que en zonas de Guerrero, del Estado de México, de Veracruz, de Hidalgo, pues encontramos precios por el pollo, por el huevo, por la tortilla, por el aguacate, por el limón, por el refresco, la cerveza, cigarros, que es mucho mayor a ciertas zonas, a las zonas más caras de la Ciudad de México. Entonces, le estamos girando el mayor costo a la gente que tiene menos, porque estos son municipios que tienden a ser pequeños y que tienden a ser municipios donde vive gente con condiciones económicas muy adversas. Además, bueno, quiero comentar que muchos de los datos que estamos platicando contigo, Paco, vienen en el reportaje principal del periódico Excelsior en la edición de este lunes. Además, en lugares más pequeños, supongo que es mucho más fácil extorsionar que en grandes ciudades, ¿no? Efectivamente, y ahí, por ejemplo, uno de los aspectos que hay que recalcar es que tenemos por un lado la extorsión al sector productivo, que insisto, genera un gran daño, pero también tenemos una extorsión a la administración pública local, en donde hay un verdadero control por parte de la delincuencia, de las designaciones, de las licitaciones o incluso de transferencias directas de estos pequeños municipios a los grupos delictivos. Entonces, hoy estamos viendo que la delincuencia organizada ha modificado su comportamiento. La delincuencia desde hace muchos años ya no la podemos considerar meramente cárteles de la droga, sino los tenemos que considerar verdaderas mafias, porque están metidas en el control del tráfico y la trata de personas, como en el tema de la piratería, como en el tema del contrabando, como en el tema precisamente de lo que estamos viendo en este momento, que es la extorsión. Y hay que recordar que todos estos delitos al final se acaban conectando y obviamente, pues como justamente lo señalabas, se van hacia las zonas más débiles en términos institucionales, las que pueden poner menos Resistencia. sistemas de protección, y obviamente aquí los ciudadanos quedan muy indefensos. Uno de los aspectos que también señalamos la semana pasada tiene que ver con el desplazamiento forzado de poblaciones que de nuevo son las poblaciones en zonas más adversas económicamente, que finalmente para escapar de la violencia terminan yéndose hacia otras zonas del país. Ahora,
digo, tenemos indicios de que el problema se está agravando, pero ¿qué dicen los datos del observatorio? Bueno, lo que nos dice es que desde el inicio de esta administración hemos tenido la mayor escalada en términos de extorsión. Si nosotros volteamos a ver el incremento entre este año y el año pasado, estamos hablando de casi un 28%. Además, si volteamos a ver En un los año, peores años en materia, perdón. 28% en un año. 28% en un año si comparamos el periodo de enero-mayo, que es el que tenemos disponible en términos de datos oficiales, contra enero-mayo de 2021, encontramos un incremento de casi el 28%. Y si nosotros comparamos los eneros-mayos, o sea, comparamos lo comparable, encontramos que 2022 es el año con la mayor tasa de víctimas de extorsión, seguida de 2019, de 2021 y de 2020. Es decir, los 4 años con más víctimas de extorsión son precisamente en esta administración. Bueno, hay países que han logrado combatir este delito. Italia es uno de ellos. ¿Hay algo que esté haciendo la autoridad, ya sea a nivel municipal, estatal o federal, para combatir la extorsión? O digamos, por desgracia, tienen vía libre los extorsionadores. Pues mira, no hay indicios de que haya un proyecto, un programa bien definido por parte de la autoridad. La verdad es que hoy tenemos un discurso que es una narrativa que conocemos todos, la de abrazos no balazos, pero en realidad no tenemos un un desglose, perdón, de una política clara de atención a un fenómeno como este. Tú señalabas el caso de Italia, efectivamente no solo en Sicilia, sino en Calabria, Puglia o Campania, donde tenemos diferentes formas de delincuencia, unas más piramidales como es la mafia, otras más horizontales como es la camorra. Se han implementado acciones muy puntuales precisamente, incluso desde el sector empresarial, desde la sociedad civil, para generar condiciones de construcción de ciudadanía, de construcción de grupo y también acciones específicas por parte del Estado que impiden precisamente esa extorsión. Lamentablemente en México este es uno de los delitos con no solo la mayor cifra negra, sino también los mayores niveles de impunidad, donde escuchamos que estén desarticulando esas redes de extorsión a lo largo del país, pues no lo estamos escuchando. Las tenemos en todas las ciudades, las tenemos en prácticamente todos los municipios. Tenemos, insisto, desde la telefónica que ocurre desde los penales, lo que es una absoluta vergüenza y una locura, y tenemos los casos que son más peligrosos, que son los de extorsión presencial o los de control del mercado lícito, que hay que decirlo, aquí la conducta es ligeramente diferente porque no le piden piso al empresario, simplemente le impiden vender un producto, le impiden distribuir un producto, le impiden sembrar un producto, recolectar un producto. Entonces hay una diferenciación en términos de cómo se ejecuta. El problema es que tratamos de resolver los problemas pensando que todos son iguales cuando en realidad no lo son. Y esto, pues, lo decías tú al principio, está dando lugar a mayores precios, justamente en tiempos en que se está viviendo una de las inflaciones más altas de los últimos 20 años, o la más alta de los últimos 20 años, y esto pues se agrega a los altos precios que ya está sufriendo el consumidor. Efectivamente, este es un impuesto que acaban pagando los ciudadanos y que es el impuesto más grave porque al final, pues a quien beneficia es a la delincuencia, que al enriquecerse aumenta su poder territorial y también la posibilidad de generar más daño a la sociedad. ¿Qué ejemplos, digamos, de precios que se han inflado por este impuesto, entre comillas, o impuesto ilegal, tienen ustedes en sus investigaciones, Francisco? Pues tenemos el caso del huevo, insisto, tenemos el caso del pollo, tenemos el caso de la tortilla, tenemos el caso de la cerveza, de los cigarros. O sea, hay municipios, por ejemplo, en Guerrero y en Veracruz, en donde solo puede vender cigarros un determinado negocio. Entonces acaban costando entre un 15 y un 25% más respecto a lo que costaría si hubiese un mercado mucho más competitivo y amplio. ¿Qué puede hacer o qué debiera hacer la gente que es víctima de extorsión? Luego es muy difícil porque a veces hasta la vida peligra, pero digamos, ¿qué opciones ciudadanas tiene la gente en estos momentos para denunciar y para evitar ser víctima de extorsión?
A ver, lo primero es indudablemente necesitamos tener denuncia y ahí nosotros en el área de atención a víctimas del Observatorio Nacional Ciudadano podemos acompañarlos porque entendemos que el riesgo para la víctima es muy alto y la posibilidad de que se haga algo es muy baja. Entonces, en ese sentido, el apoyo del observatorio ha permitido a empresas, ha permitido a, de nuevo, productores agrícolas, el no necesariamente exponerse, nos contactan a nosotros, nosotros damos la atención legal y psicológica a las víctimas y a partir de ahí empezamos a actuar. En ese sentido, uno de los aspectos que debemos destacar es que hemos tenido muy buenos resultados en colaboración con algunas autoridades, en el caso de Michoacán, en el caso del Estado de México, en el caso de la Ciudad de México, en el caso de Hidalgo. Y el otro aspecto es, pues, precisamente construir entre los varios negocios, entre las varias actividades que se encuentran en un municipio, un conglomerado y un ejercicio, tomando, por ejemplo, hay casos como justamente señalabas el caso italiano con No al Pizzo. Pues muy bien, Francisco, es un tema del que nos vamos a mantener atentos y te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Gracias a ustedes y muy buenos días. Gracias, es Francisco Rivas, el director del Observatorio Nacional Ciudadano.